Bien, entonces hoy les voy a enseñar ya cómo tomar directamente entradas en el mercado de las opciones binarias. Les voy a enseñar en qué temporalidad deberían operar, cómo pueden encontrar buenas oportunidades. No les voy a enseñar todas las oportunidades porque no alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a estar tocando el tema de cómo encontrar oportunidades de compras y ventas en tendencias como tal, cómo detectarlas y demás, para que ustedes lo puedan empezar a aplicar. Siempre les aconsejo, miren, y algo que le he dicho, por ejemplo, a las personas que han entrado en la mentoría personalizada conmigo, es el hecho de que para que a uno el trading le cambie la vida o para que esto le funcione realmente, pues uno tiene que ser constante, tiene que ser disciplinado, porque de nada sirve que tú intentes hacer esto por 2 o 3 meses, perdón, y que no te funcione y después de eso, no sé, dejarlo de intentar. Esto es una profesión, es como una carrera y entonces les digo y les doy un consejo desde ya. Si usted se va a poner a hacer trading para hacer dinero, en ese momento, créanme que es el peor recurso que ustedes pueden hacer o tener de esa manera. ¿Listo? ¿Por qué? Soy muy sincero en ese sentido, porque lastimosamente el tema del trading se ha tergiversado mucho. Y es el hecho de que el trading es una carrera. Es como una carrera cuando tú te metes en la universidad o, no sé, a estudiar en algún instituto, ¿cierto? Tú no te metes a estudiar economía o cualquier carrera en la universidad que porque necesitas plata ya, ¿verdad? No, lo haces porque vas a prepararte para en un futuro posiblemente tener un buen trabajo, ¿cierto? Como están las cosas hoy en día, pues realmente ya ni eso se puede tener un buen trabajo después de haber estudiado 5 años. Entonces, a eso voy con el tema del trading. El trading es muy similar, es una carrera que requiere de preparación durante algún tiempo. Hay personas, es cierto, hay personas que logran ser rentables y no solo rentables, sino consistentes, es decir, obtener ganancias de manera recurrente durante mucho tiempo, en menos de 3 meses, en 6 meses. Pero lo normal, miren, lo normal es que una persona promedio nos demoremos de 6 meses a un año para alcanzar una rentabilidad. Hay personas que pueden tardar hasta 3, 4, 5, 7 años intentando obtener esa rentabilidad y esa consistencia. ¿Listo? Pero entonces, los errores que tal vez cometen aquellos que duran más tiempo son los que yo les voy a remarcar para que ustedes no los vayan a cometer, para que ustedes puedan lograr una rentabilidad y una consistencia en mucho menos tiempo. ¿Listo? Así que hoy les vamos entonces a enseñar o les voy a compartir algo complementando la clase que les había compartido el segundo día, en donde hablábamos de cómo se formaba el mercado, ¿cierto? Entonces, denme un segundo, yo pongo este teléfono en silencio, listo, ahora sí. Entonces les voy a explicar cómo o es que afecta directamente esa oferta y esa demanda y cómo se ve en los gráficos la oferta y la demanda, cómo se ve un gráfico que tiene mucha oferta, cómo se ve un gráfico que tiene mucha demanda, etcétera, ¿listo? Vamos a seleccionar aquí una divisa. Bueno, hoy es viernes. Normalmente, pues los viernes el mercado oficial cierra hasta el día lunes, bueno, el día domingo, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Estarían abiertas algunas divisas para operar, pero como es viernes, solo tenemos el mercado OTC, ¿cierto? Pero igual, el comportamiento, como ya les expliqué, de las gráficas es exactamente igual. Las velas se forman de la misma manera. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la manipulación del mercado. Aquí hay, por ejemplo, algo chévere para explicarles esa partecita. Entonces, como pueden ver ustedes acá, vamos a remarcarlo. Aquí tenemos una tendencia bajista, es decir, el precio aquí baja fuertemente, ¿cierto? El precio baja hasta cierto punto, pero llega a un punto en el que ya no es capaz de superar el precio, ya no es capaz de bajar más. ¿Listo? Entonces, el precio bajó fuertemente y llegó a algo que se llama un soporte, ya después vamos a hablar de eso. Por ahora lo que quiero que comprendan es, el precio bajó fuertemente hasta un lugar en el que no fue capaz de sobrepasar, ¿cierto? Un área de soporte que es todo esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Bueno, y resulta que en esa área pues ya no fue capaz de pasarlo, pero también hizo algo bastante curioso, que a esto se le conoce como un enrangamiento, es decir, el precio se metió aquí como en un cuadrito, ¿sí ven? Y no salía de ahí, de ese cuadrito, no salía de ahí, eso se llama una lateralización, ¿listo? Y después de eso, entonces vuelve y rompe hacia arriba, ¿listo? Entonces, la oferta y la demanda, ¿cómo es que afectan o cómo es que podemos ver graficada esa oferta y demanda? Como les explicaba, la demanda es la que hace que el precio baje, ¿verdad? O sea, es decir, esta zona que está por acá arriba, esta zonita, es una zona de alta demanda, es decir, donde hay más producto, en donde hay más intención de vender que de comprar.
demanda, ¿cierto? Y eso es lo que hace que el precio se vaya para abajo. En esta parte de aquí donde hay una lateralización, a esta parte se le puede, o la conocemos más bien como una zona de indecisión, es decir, es una zona en donde no sabemos si el precio va a continuar hacia abajo o se va a reversar. Entonces, normalmente esas zonas de indecisión las vemos así como las están viendo ustedes en este momento. Las vemos en lateralizaciones, en rangamientos, bueno, ya el nombre varía mucho, la verdad. Muchas personas les tienen un nombre diferente a esto. Y ya después el precio toma una decisión de romper, digamos, ese enrangamiento como lo hace aquí y llegará de nuevo prácticamente el mismo punto que había estado anteriormente. Entonces, aquí a esta parte o aquí en este punto, donde ya el precio decide romper, es donde viene la oferta a tomar su papel. Es decir, muchas personas entonces ya después de haber estado el mercado en indecisión, ya aumenta la oferta, es decir, muchas personas quieren comprar ese activo, muchas personas están haciendo compras en ese punto y hacen que el precio entonces rompa esa zona de indecisión y llegue a otro punto. Entonces, esa es la forma en la que la oferta y la demanda van creando el mercado todo el tiempo. Miren, cada velita verde, cada velita roja que ustedes ven es una puja entre demanda y oferta a ver quién gana, ¿cierto? Para que ustedes me logren comprender. Entonces, por ejemplo, hay una vela de 1 minuto que se está formando en este momento. Vamos a ir hasta la última vela para explicarles esto. Entonces, vamos a ir hasta la última velita, por ejemplo, esta. Hay en este momento una puja tremenda ahí entre compradores y vendedores. Si ven que la vela se pone roja, se pone verde, se pone roja, se pone verde, porque hay una puja entre la demanda y la oferta, a ver quién gana. Entonces, siempre el mercado se mueve en base a eso. ¿A quién está ganando? ¿Qué cantidad mayor de personas hay comprando o vendiendo? Entonces, la demanda es personas vendiendo y la oferta es personas comprando como tal. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, la oferta es la intención de comprar y la demanda es la intención de vender. Es decir, la oferta la podríamos ver representada con el botón verde y la demanda la podríamos ver representada con el botoncito rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si hay muchos traders, o bueno, no traders, sino personas en el mercado, hagamos de cuenta de que esto que estamos viendo es el análisis de el AUDECAD del mercado oficial, no del mercado OTC, sino el mercado oficial. Entonces, los bancos, los market makers, que son los que crean el mercado, grandes fondos de inversiones y demás, están en ese momento en esa puja. Entonces, hay muchos que están dándole a ese botoncito verde, es decir, queriendo entrar en compras, pero otros están también entrando en ventas. Entonces, miren lo que pasa. Aquí había una zona de alta demanda en donde entraron muchos, ¿qué? Vendedores, es decir, muchas personas en el botoncito rojo, digámoslo así, o en el mercado de Forex hacia abajo. Entonces, el precio llegó a un punto y miren que aquí no ha sido capaz de superar ese punto y se está enrangando o lateralizando. Y esta zona, como les dije, entonces se llama una zona de indecisión, en donde no sabemos qué va a pasar realmente con el precio todavía, pero tenemos indicios, como cuáles. Estos que ya después los vamos a poder enseñar también, aquellos que quieran aprenderlo. Estos patrones o esas velitas, cada una de esas velitas me cuenta una historia diferente. Y esas velitas, aquí en este caso, me están contando la historia de que el precio ya no tiene fuerza para seguir bajando. Es decir, que los vendedores que estaban dándole al botoncito rojo ya se acabaron, ya no quieren seguir vendiendo porque ya ven que tal vez el precio no pueda seguir bajando a partir de allí. Y que tal vez aquí en este punto se están acumulando todos los compradores para que en un momento dado, no sé, meter muchas operaciones y crear más oferta que demanda y eso va a empujar el precio hacia arriba, ¿cierto? Entonces recuerden, esto es una zona de indecisión. Sin embargo, al mismo tiempo, como les digo, al ser una zona de indecisión, el precio puede tomar cualquier rumbo. Puede subir como puede bajar, ¿cierto? En base a qué cantidad de personas en este punto, em, digamos, decidan comprar o vender. ¿Ya? Miren que como pueden ver allí se está resolviendo a continuar esa fuerza bajista que traía desde acá, ¿cierto? Tal vez a encontrar un soporte un poco más abajo. Vamos a alejar un poco la gráfica. Miren lo que les decía, el soporte que el precio tiene tal vez que encontrar es este que está por acá, ¿ya? Incluso un poquito más abajo, en donde hay un número institucional, un número redondo que también ya después van a aprender qué es eso. Por ahora vamos por partes. Quiero que comprendan simplemente cómo es que la demanda afecta al mercado. La demanda hace que el precio baje.
¿cierto? Y aquí, anterior a esto, hubo, perdón, una zona de oferta que hizo que el precio subiera hasta cierto punto. Aquí encontró una resistencia, es decir, un punto en el que ya no fue capaz de superar y se regresó, ¿cierto? Entonces, eso es cómo se manipula el mercado. El mercado es manipulado todo el tiempo por compradores y vendedores. A ver quién gana, digámoslo así, ¿cierto? Siempre em, están en ese sentido. Listo, para que lo vayan comprendiendo. Ahora, ¿cómo entonces podemos determinar si hay como una zona para nosotros comenzar a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, primero que todo, tenemos que entender cuál es el sentimiento del mercado. Listo, ya les voy a explicar a qué me refiero con el sentimiento del mercado de una gráfica. Como podemos ver, por ejemplo, desde aquí, desde este punto, voy a encerrárselos en un cuadrito, es más, un poco más grande, desde acá hasta acá. El precio se había lateralizado, ¿sí ven? Llegaba a una resistencia y no superaba esa resistencia. Se parece como a un techo para que ustedes lo puedan comparar con algo que tal vez conozcan. Esto es una resistencia o un techo. Luego el precio se devuelve, o sea, rebota en ese techo y viene y toca algo que se llama un soporte, que se puede comparar con un suelo o con un piso, como lo quieran llamar ustedes, ¿cierto? Y está un rato ahí golpeándose contra el piso y contra el techo, contra el techo, contra el techo y contra el piso, y llega un punto en el que ya decide romper para ya no respetar más esa zona de suelos y techos que habíamos marcado ahí, y viene y hace una tendencia fuerte bajista. ¿Ya? Entonces, el sentimiento del mercado, para que me comprendan un poquito más, en este punto, después de que rompió, miren, aquí por ejemplo teníamos un soporte, que es como ese suelo, ese piso, es bajista, es decir, el sentimiento sabemos que ya el precio después de romper, lo más probable es que vaya a seguir hacia abajo, ¿cierto? Si el precio rompe un soporte, que es el piso en este caso, pues lo más probable es que siga para abajo. Es más improbable que después de romper un soporte el precio quiera volver a subir hasta mucho más arriba, ¿no? ¿Cierto? Es más fácil o más sencillo, digámoslo así, para el precio bajar hasta cierto punto para luego coger fuerza y volver a subir, ¿cierto? Entonces, en este caso, el sentimiento de esta gráfica que va desde acá hasta acá es un sentimiento bajista. Vamos a ver, incluso un poquito más acá, aquí. Es un sentimiento bajista, ¿cierto? Entonces, en este punto, nosotros podríamos entrar o tratar de buscar oportunidades, que a eso les voy a enseñar en este momento. Ya vamos a empezar con eso. Entonces, en este punto iríamos encontrar oportunidades para darle al botón rojo, es decir, oportunidades para vender, para entrar en que el precio va a bajar y no al contrario. ¿Por qué? Porque si encontramos o entramos a una orden de que el precio va a subir en una tendencia bajista, como estamos viendo ahí, pues tenemos todo en contra para que posiblemente perdamos la operación, ¿cierto? Entonces ya después de entender que el sentimiento de este impulso es bajista, vamos a tratar de buscar, perdón, una opción para operar hacia abajo. Pero entonces miren, yo sé que y eso se repite mucho, pues en una gráfica ya formada es más sencillo, digamos, de decirles qué fue lo que pasó, explicarles lo que pasó, pero aquí, por ejemplo, sí les puedo explicar lo que va posiblemente a pasar. Miren, que les decía que aquí había un soporte, ¿sí ven? El precio llegó a ese soporte y ¿qué hizo? Rebotó, ¿cierto? Porque es lo que hace normalmente el precio cuando llega a una zona de soporte. Todo esto se los voy a enseñar a detectar para que después lo logren hacer. Ahora, estamos viendo que posiblemente el precio, miren, aquí hay otra zona que había funcionado como un soporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el precio está intentando hacer? Va a llegar por lo menos a esta zona. O sea que en este punto yo podría tomar una entrada en una compra, en el botoncito verde, esperando a que el precio por lo menos va a llegar a este punto, ¿cierto? Y si vemos que el precio llega ahí e incluso continúa hacia arriba, pues entonces ya encontraríamos, por ejemplo, acá hay otra zona importante. Entonces, de si el precio continúa hasta por acá, por ejemplo, podríamos de nuevo tomar una entrada. Ya les voy a explicar cómo, tampoco es simplemente porque veo velas verdes entro en una compra, no, realmente no es así. Porque el precio, pues sí, va subiendo, pero a medida que va subiendo, también va haciendo pequeñas velas rojas de retrocesos. Esto es una tendencia saludable cuando vemos que el precio, por ejemplo, como acá, subió, formó una velita roja, vuelve y toma impulso para subir, vuelve y hace una velita roja de devolverse, vuelve y sube, y vuelve y se devuelve un poquito, y así va haciendo esos pequeños impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, y a eso se le conoce como una tendencia saludable. Cuando vemos solo velas verdes, no es una tendencia tan saludable, o como en este caso, lo que estábamos viendo acá.
no es una tendencia tan saludable del precio y no nos daría como una buena información para tomar operaciones si no tenemos un buen ojo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo si hubiera podido tomar una operación, miren, si yo aprendo a detectar esto, el precio viene bajando y rompe esta zona que antes había sido una zona de soportes, miren, había testeado varias veces y no había sido capaz de romper. Vino y subió hasta ese punto y aquí sí vino y rompió. Miren que esta vela quedó por debajo de esa zona y la siguiente vino y retesteó, a eso se le llama así, retesteó esta zona. Ahí pude haber dado en el botón rojo de venta de que el precio iba a bajar y se hubiese ganado la operación. ¿Listo? Pero entonces, eso es como para que vayan teniendo en cuenta más o menos cómo es que a favor, tenemos que operar siempre a favor de la tendencia principal del mercado, hacia dónde el mercado apunta a llegar, porque si lo hacemos al contrario, pues nos arriesgamos a perder. Entonces, ahora sí, para que ya comprendiendo eso, vamos entonces a aprender a detectar tendencias, ¿cierto? Recuerden lo que les explicaba en la primera clase, creo que fue, que el mercado solo hace tres movimientos. No sé si lo recuerdan, tres movimientos. Si no lo recuerdan, pueden ver la clase uno y la clase 2 para que les vaya quedando más claro toda la información que les he estado compartiendo estos días. El mercado solo hace movimientos alcistas, como lo estamos viendo acá, movimientos bajistas, y movimientos de lateralización. ¿Listo? Esos son los tres movimientos que hace el mercado, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a detectar tendencias alcistas y bajistas, ¿cierto? Vamos a explicarles, por ejemplo, a ustedes acá algo para que, cómo, eh, para que entiendan cómo encontrar una buena tendencia bajista o alcista para tomar buenas operaciones como tal. Vamos a buscar una buena tendencia saludable para que podamos explicarles. Estamos analizando, como les repito, una moneda del mercado OTC. El mercado OTC, que es el mercado creado directamente por el broker, y es un mercado que normalmente pues es muy tendencial. Esa es como, digámoslo así, la, el comportamiento normal del mercado OTC es muy tendencial, es decir, que siempre está haciendo o está subiendo o está bajando. Entonces, listo, miren, por ejemplo acá, aquí estoy trazando una línea que puedo sacar desde este lapicito. Aquellos que ya tienen su cuenta con Pocket Option, tal vez ya la saben sacar. Pero entonces aquí, por ejemplo, estoy trazando una línea. ¿Y cómo trazo yo una buena línea de tendencia? Yo tengo que trazar la línea por donde más confluye con el precio, como en este caso, aquí tenemos un primer testeo con esta zonita y un segundo testeo. Pero entonces vamos a hacer, bueno, en este caso, digamos que todo esto se toma como simplemente un toque a toda a esta línea. Y el segundo testeo, el segundo toque lo podemos ver, encontrar acá. Ahora, voy a borrar esto, voy a sacar algo para ocultarles desde esta parte. Ah, espérenme que ahí no es. A ver, ahora sí, con este cuadrito vamos a ponerlo de color negro. Bien, ahora sí. Vamos a ocultar esto. Entonces vamos a hacer de cuenta de que lo que les tapé no se ha formado todavía, ¿cierto? Ahí apenas tenemos esto que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Entonces tenemos un punto que es un mínimo, o así se conoce, ¿cierto? Es un mínimo que está haciendo el precio, es decir, el precio venía bajando, miren, y llegó hasta este punto y no fue capaz de bajar más. Eso es un mínimo, ¿cierto? Es el mínimo del gráfico como tal. Luego el precio entonces rebotó, intentó de nuevo bajar un poco, pero no fue capaz, volvió y subió y aquí vino e hizo de nuevo otro mínimo, así como pueden ver, es otro mínimo. ¿Cuál es la característica de este segundo mínimo que hay aquí? Que este mínimo está un poquito más alto que este de acá abajo. Deme un segundito, yo saco esto más derecho, ¿cierto? Ahora sí. Entonces, este mínimo de abajo pues está un poquito más bajo y el de arriba está un poquito más alto, es decir, este mínimo es más alto que el anterior. Pero no solamente los mínimos, resulta que también los máximos. Miren, si podemos ver, les voy a resaltar acá ahora sí. Tenemos aquí un máximo del precio y aquí tenemos un máximo más, ¿cierto? Es decir, tenemos un máximo por aquí y otro máximo que es más alto que el anterior. O sea que esto pertenece a la teoría si lo quieren escribir en su agenda. Una tendencia alcista, como lo que estamos detectando en este momento, se determina con mínimos más altos y máximos más altos que los anteriores o que el anterior. Y para poder decir que hay una tendencia, debemos ver o encontrar una línea o un punto, puede ser en este caso la línea que acabamos de trazar, que tenga por lo menos dos testeos. Yo borré este dibujo, no, todavía no se los voy a borrar. Entonces, que tiene por lo menos dos testeos, es decir, aquí vino,
tocó una vez, digámoslo ahí. Yo ahí no he trazado ninguna línea porque pues tendría que ser brujo yo para saber en dónde va a venir a formar el precio de nuevo este testeo, porque vamos a hacer de cuenta, vamos a hacerlo de nuevo, este cuadrito, aquí ocultando esa parte. Digamos que esto no se había formado, ¿cierto? Simplemente, a ver, vamos a ponerlo así negro para irselos explicando paso a paso. Vamos de cuenta entonces de que el precio vino y tocó ahí, ¿cierto? Entonces, yo ahí todavía no puedo poner ninguna línea porque no sé qué va a pasar realmente con el precio todavía, ¿cierto? Simplemente vi que el precio tocó esa zona, sube, comienza a subir, bueno, incluso intenta bajar un poco, pero no es capaz, digamos, de superar ese mínimo anterior. Pero llega un punto en el que vuelve y hace lo mismo, vuelve y subió y volvió a bajar hasta ese punto, que en ese punto ya yo puedo decir, venga, voy a sacar una línea como la que saqué con con el instrumento del broker para ver si hay una tendencia alcista en ese punto, ¿cierto? En este caso, como pueden ver, pudimos sacar la línea y darnos cuenta de que realmente sí había una confluencia, es decir, que si se ponía una línea ahí, como la que saqué, podía ver que tenía uno y dos toques esa línea. O sea que con esos dos toques, con esos dos testeos, yo ya puedo determinar, ve, aquí hay una tendencia alcista a la que yo puedo entrar o tomar operaciones cuando vuelva a hacer el testeo. Ya les voy a explicar eso. Pero entonces con los dos primeros testeos determino que hay una tendencia alcista, ¿cierto? Entonces, listo, aquí saqué esa lineecita verde y ahora el precio empieza a subir, bueno, vuelve y hace otro máximo, mucho más alto que el anterior, ¿cierto? Y viene a bajar, pero miren aquí lo que pasa, casi que llega, casi que toca la zona, pero no la tocó. Y ahí es cuando los traders de pronto con un poquitico más de ansiedad pueden tomar operaciones. Y sí, puede que en este caso, digamos, se respetó, ¿cierto? O casi toca, no tocó exactamente el punto, pero si hubiera tomado una entrada allí, se hubiese ganado, ¿cierto? Sin embargo, lo recomendable es esperar que el precio teste bien la línea o la zona que hemos delineado o delimitado como tal, ¿listo? Entonces ahí casi, pues yo no hubiera tomado la entrada, a pesar de que si hubiese ganado yo no la hubiera tomado porque no tocó la zona que yo estaba esperando que tocara, ¿cierto? Vuelve y sube un poco y ahora sí viene y toca bien esa línea que yo había delimitado. O sea, en este punto, ahí sí yo tomo una entrada. ¿A cuánto tiempo? El secreto es ese, ¿cierto? ¿A cuánto tiempo yo decido o debo tomar una entrada en una tendencia alcista? Yo recomiendo operar las tendencias, ya sean alcistas o bajistas, a 3 o 4 minutos. 3 o 4 minutos, no a menos tiempo. Porque miren, con esta línea o con esta gráfica, con esta mecha, con esta vela, perdón, vela japonesa, con esta velita que les estoy resaltando acá, el precio tocó mi zona, ¿cierto? Si yo hubiera entrado a 1 minuto, yo hubiera quedado, o la entrada que yo hice, hubiera quedado justo ahí y posiblemente a 1 minuto se hubiera perdido por poquito, ¿cierto? La hubiese perdido. Si lo hubiera tomado a 2, posiblemente también lo hubiese perdido. Pero como la entrada la tomé a 3 minutos, miren, con esta vela, se hubiese ganado la operación a 3. Y si lo hubiese tomado a 4, hubiese bajado un poquito, pero no hubiese superado el punto de entrada que fue acá. Entonces, por eso opero las tendencias alcistas y bajistas a 3 o 4 minutos como tal. Porque pues es el tiempo, el periodo de tiempo en el que hay más probabilidades de ganar las operaciones, para que ustedes me comprendan. Ahora, el precio vuelve y sube, desde ahí, vuelve y sube y viene y hace lo mismo, vuelve y testea mi zona. ¿Qué hago yo? Vuelvo, en este caso, de entrar en una compra es en el botón verde, siempre, o sea, una tendencia alcista, la que estamos analizando en este momento, se entra siempre en compras o en el botón verdecito. Y habiendo configurado mi reloj, en el relojito como tal, es más, denme un segundo que es que por la cámara mía no logro determinar, no me deja ver. Ah, bueno, ahí está el relojito, incluso en este momento tiene 3 minutos. Listo, como pueden ver allí. Recuerden que posiblemente a ustedes les puede aparecer con esta banderita, ustedes le dan clic allí para que les aparezca en tiempo y encima del reloj pueden mover la temporalidad. Si quieren ponerlo a 4 minutos o a 3, listo. Entonces ahí lo dejo listo, ya puse mi tiempo, ya dejo listo cuánto voy a invertir, $1, $10, bueno, lo que cada quien decida poner, igual en sus cuentas de demo pueden operar con cualquier cantidad. Yo les recomiendo que pongan $1, no se fijen al principio cuando estén practicando en cuántos dólares van a ganar, sino más bien en qué cantidad de operaciones ganadas están terminando. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hubiese tomado, entonces, aquí tomé mi primera operación, una, aquí tomé mi segunda operación,
que ya estos serían el tercero y el cuarto testeo en esa misma zona, como pueden ver, ¿cierto? Entonces, y estamos viendo una moneda del mercado OTC, el mercado OTC. Entonces, aquí tomo una y dos operaciones, ambas si se hubiese hecho a 3 o 4 minutos, se hubiesen ganado. Miren, esta se hubiera tomado 4 minutos, a 3 minutos también, 1, 2 y 3 minutos, hubiese cerrado por acá, la hubiese ganado por bastante, ¿cierto? Y ya tendría dos operaciones ganadas. Que si las hubiese hecho, por ejemplo, con $10, me están pagando el 92%. Eso quiere decir que me hubiese ganado en promedio $18 con las dos operaciones que acabé de cerrar como ganancias si las hubiese hecho con $10, ¿cierto? Como les digo, al principio no se enfoquen en cuántos dólares, pongan eso solamente en $1 y vamos a empezar es a practicar cantidad de operaciones ganadas como tal. Ya después van subiendo la cantidad del importe. Entonces aquí llevo una y dos operaciones. Esto es el mercado OTC. Como pueden ver, es una divisa del OTC. Como yo les mencioné, les voy a enseñar a operar tanto el OTC como el mercado oficial de Forex, el mercado real. El mercado OTC suele respetar estas zonas que hemos trazado, por ejemplo, acá, máximo hasta el cuarto testeo. ¿Qué podemos ver acá? Que teníamos un testeo y dos testeos que son con los cuales yo determiné que había una zona de tendencia alcista, ¿cierto? El tercer testeo que encontramos en esta parte fue el que nos dio la primera entrada. El cuarto testeo fue el que nos dio la segunda entrada. O sea que ya no es recomendable, así el precio venga y lo respete, pero mire lo que pasó. Subió y vino a este punto y ¿qué pasó? Como era el quinto testeo, lo rompió, ya rompió esa zona, ya no la respetó más. O sea que si usted hubiera tomado una entrada aquí, la hubiese perdido. Si hubiera tomado una compra, la hubiese perdido, porque como ya era un quinto testeo, pues el precio ya normalmente en un quinto testeo no suele respetar esa zona, ¿cierto? En ese quinto testeo, como pueden ver, rompió, pero lo que sí podemos esperar es lo que pasó aquí, y eso se llama un retesteo de una zona rota. Es el precio bajó rompiendo esa zona que habíamos delimitado, pero después vino y miren lo que hizo. Volvió a tocar una zona que había roto. Esto se llama un retesteo de una zona rota. Y esto también es una buena entrada para nosotros con la estrategia que yo les estoy enseñando en este momento. Cuando el precio hizo esto, también pudimos haber tomado ya no una compra, porque ya no vamos a operar a que el precio va a subir. Aquí ya lo que vamos a determinar o lo que nos está diciendo el precio es que viene a tocar esa zona para volver a bajar, como lo pudimos ver ahí. Entonces ahí yo lo que hago es tomar una venta. ¿A cuánto tiempo? A lo mismo, a 3 o 4 minutos. Ahora en el botón rojo, perdón, en el botón rojo, ¿cierto? Entonces le doy allí. Y miren, si hubiera sido a 3 minutos, 1, 2, 3 minutos, hubiese quedado súper ganada la operación. Recuerden que si yo entro en este punto, por ejemplo, y el precio baja un puntico, así baje un puntico, igual yo gano la operación. Si baja 2 puntos, también la gano, ¿cierto? Entonces, en este caso se ganó por bastante diferencia, ¿cierto? Y en este caso, miren, les voy a poner cuánto tiempo habría transcurrido desde este punto hasta este punto. Perdón. A veces me dificulta un poquito dibujar con esto, pero bueno, ahí le vamos cogiendo el tiro. Me disculpan de pronto esas líneas tan chuecas. Pero bueno, miren, dicen que son las 9:56 cuando terminó esa vela, cuando terminó esto por acá, y empezamos a las 9:24. Es decir, miren, en 30 minutos, para resumirles, 30 minutos, cuando uno lo sabe hacer, cuando uno hace esto como un profesional, ya les voy a explicar también un poquito de eso. En 30 minutos, desde este punto hasta este punto, pude haber tomado 3 operaciones ganadas y haber salido 3-0 en el mercado. Y como les digo, cuando uno tiene la práctica, pues cada una de esas operaciones las puede haber hecho de $10, cada una le hubiera dejado por lo menos $9. Ahora ustedes multipliquen 9 por 3. ¿Cuántos son? En promedio, $27. ¿Creen ustedes que le serviría a una persona hoy en Colombia en media hora desde su casa? No les voy a decir que desde la piscina, que en chanclas, que no, porque quiero que ustedes vean esto como una profesión y uno al trabajo no va en chanclas ni en pantaloneta, ¿cierto? Uno al trabajo se sienta de una manera sobria, de una forma íntegra, digámoslo así, a tomarlo como un trabajo. Y si ustedes quieren, por ejemplo, ese tipo de resultado, listo, de que en media hora poderme ganar 27 o $30, tienen que ver esto con responsabilidad, no como una apuesta, sentarse a analizar muy bien qué está haciendo el mercado para poder tomar buenas oportunidades. Pero miren, 27.000 pesos hoy son cerca de 100.000 pesos.
cerca de 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces yo sé que 100.000 pesos tal vez para el que se está ganando, no sé, 20 millones de pesos puede ser no mucho, pero para una persona del común que se gana un mínimo, 100.000 pesos que se pueda ganar 2 o 3 veces a la semana adicionales, le sirven por lo menos para sacar a su familia el fin de semana a comerse un helado o para pagar más rápidamente una deuda, etcétera. Ese es el poder de esto, pero para eso necesita uno preparación como tal. Entonces ahora yo sé que hay traders que ya llevan más tiempo y que pueden hacer las mismas operaciones, pero con $100. Y a eso tenemos que llegar. Por eso al principio no se enfoquen en con cuánto estoy operando. Al principio enfóquense en ser capaz de ganar 3 operaciones sin perder ninguna. Por eso al principio no miren cuántos dólares está poniendo. No, simplemente enfóquese en ser capaz de ganar muchas operaciones sin perder ninguna. ¿Listo? Tomando buenos análisis, encontrando buenas zonas como lo que les estoy enseñando en este momento, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ya rápidamente les explico. Esto era una tendencia alcista, como les mostré, en menos de media hora pudimos haber ganado 20, 27 dólares, dependiendo del monto con el que hubiésemos operado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se opera entonces una tendencia bajista? O sea, lo contrario de esto. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver, no, aquí no hay una tendencia bajista bien bacana para poderles enseñar. Recuerden que el mercado hace tres movimientos, sube, baja y lateraliza. Vamos a encontrar una tendencia bajista bien chévere para ponerles otro ejemplo de una entrada. Vamos a buscar otra divisa, a ver si de pronto vemos algo así. Miren, aquí tenemos incluso en vivo se está formando una tendencia bajista, o se estuvo formando una tendencia bajista bien chévere, ya de pronto llegó a su final, porque aquí encontró, como les estaba explicando hace un momento, mire, llegó a un punto en el que ya no fue capaz de bajar más, es porque también hay unas zonas importantes de soportes por allí, que de pronto el precio empezó a respetar. Vamos a analizar. Entonces, ¿qué hace uno cuando llega a un gráfico de estos? Pues uno comienza a trazar las líneas que está viendo, por ejemplo. Entonces puedo ver a ojo, puedo ver que hay una tendencia bajista, ¿cierto? Mire, por donde yo debo trazar mi línea, por donde más confluya con el precio, ¿cierto? Miren, desde acá arriba no me daba como unas buenas zonas, entonces yo la puedo ubicar desde donde más confluye con el precio. En este caso, miren, aquí tenemos entonces. Entonces, no importa si pasa por mechas, si está pasando por el cuerpo, es una pregunta muy común que hacen las personas. Venga, y si la tendencia está, o si la línea que yo tracé está pasando por una mecha, o está pasando por un cuerpo y una vela, está bien trazada, no, no importa. El hecho es que esa línea o en esa línea el precio confluya como tal. Entonces, yo, por ejemplo, hubiese trazado la línea con estos dos primeros testeos que estamos viendo en la parte de acá arriba, entonces aquí. Miren aquí, yo hubiese trazado mi línea de tendencia bajista, ¿cierto? ¿Por qué lo hubiese trazado ahí? ¿Por qué sé que ahí se está formando una tendencia bajista? Porque tenemos un máximo, perdón, manga, yo le pongo esto amarillo, tenemos un máximo, ¿cierto? Donde el precio, digamos que intentó subir, no llegó más hasta más arriba y luego desde ahí comenzó a desplomarse y llegó e hizo un mínimo, ¿cierto? Bueno, hasta ahí no tengo ni idea qué va a ser el precio, ¿cierto? Pero el precio vuelve y hace un máximo, pero este máximo es más bajo que el anterior. Recuerden, en la tendencia alcista, los máximos son más altos que el anterior, en la que vimos hace un momento, y los mínimos son más altos que el anterior. En una tendencia bajista, como la que estamos viendo en este momento, tenemos máximos más bajos y mínimos más bajos que los anteriores. ¿Listo? Porque vamos hacia abajo, vamos en una tendencia bajista como tal. Con esos dos primeros testeos, entonces, trazo mi línea de tendencia bajista, como la pueden ver, ¿cierto? El precio entonces viene, hace otro mínimo mucho más bajo que este, ¿cierto? Y luego se devuelve. ¿Yo qué puedo esperar? Que el precio entonces venga y haga otro máximo tocando la línea que yo había dibujado para tomar una entrada. Vamos a ver qué hizo el precio y en qué punto volvió a tocar esa zona. Miren, entonces aquí intentó subir, no llegó hasta donde yo, digamos, había trazado mi línea, pero yo tengo que seguir esperando a que llegue. Entonces aquí sí llegó, como pueden ver. Aquí sí vino y testeó o tocó la zona que yo estaba esperando con esta velita verde como tal. Justo ahí yo hubiera tomado una venta en una tendencia bajista que estamos viendo en este momento. Se entra es en ventas, es decir, hacia abajo como tal para que lo tengan presente. Es una venta. Aquí tomo una venta a 3 o 4 minutos y si hubiese ganado 1, 2, 3 minutos, se hubiese ganado por acá. Y aquí miren que después el precio vuelve y baja, baja de nuevo, sube y hace otra vez un máximo
que es más bajo que ese anterior y me da de nuevo otra entrada para tomar de nuevo otra vez una venta a 3 o 4 minutos. Entonces aquí hubiera tomado una entrada buena. Y en este momento, por ejemplo, en vivo y en directo, podemos ver que el precio rompió. Vamos a ver. El precio rompió y están intentando testear esta zona que ha sido rota. Si el precio vuelve y toca allí, yo voy a tomar una entrada a 3 minutos en compra, en el botón verde. ¿Por qué? Porque ya hizo su cuarto testeo. Recuerdan que esto testea máximo 4 veces, el quinto posiblemente rompe, que fue lo que hizo acá, rompió. Y ahí, por ejemplo, puedo tomar, a ver si no me la cogió. Vamos a tomarlo un poquitico más arriba. Bueno, ahí ya la tomé. Una compra, ahí le acabo de dar en el botón verde, de que el precio, según lo que podemos entonces haber analizado, a partir de aquí va a subir. Vino, rompió esa zona, lo que está haciendo es retestear esa zona rota para continuar hacia arriba. Por aquí están escribiendo en el chat. ¿En qué temporalidad lo miras? Exacto. Entonces, la temporalidad en la que yo les enseño a operar, como les explicaba desde la primera clase, es a 1 minuto, ¿ya? Este es el análisis que estamos haciendo en este momento. A 1 minuto, en velas de 1 minuto. También yo les recomiendo en el análisis de premercado mirar las velas de 1 hora, ver las velas de media hora y ver las velas de 5 minutos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para entender qué es lo que el precio está haciendo en temporalidades más altas como tal. ¿Listo? Y para tener una claridad mucho mejor de qué es lo que el precio pretende hacer. ¿Listo? Eso es. Entonces, miren, eso es una tendencia bajista que nos hubiese dado entonces una y dos entradas en venta a 3 o 4 minutos, muy buenas también. Aquí rompió, miren, rompió, pero fue una ruptura falsa, ¿cierto? Estas rupturas falsas es muy difícil de encontrarlas. Perder operaciones en el trading hace parte de él. Por eso no pretendan tampoco ganarlas todas las operaciones. Es normal siempre perder una operación porque esto es imposible de detectar, ¿cierto? De que haya una ruptura. Digamos que no es que sea imposible, sin embargo, sí hay factores que nos pueden de pronto decir si hay o no, digamos, un posible indicio de ruptura. Para esto, para evitar esto, es que hacemos un análisis de premercado en temporalidades más altas. Y eso ya hace parte pues de otra clase también, que es en complemento con todo esto. Entonces, todo el conocimiento que yo les voy aportando, hay que cogerlo y que confluya todo con lo que yo les voy enseñando. ¿Por qué? Porque antes de operar, antes de hacer esto, pues uno lo que hace es ir a temporalidades más altas, por ejemplo, a velas de 1 hora, para ver, en primer lugar, vemos que hay una tendencia fuerte bajista y ver la vela actual que estamos operando, de qué color es. Entonces, miren, en este caso, la vela actual roja, perdón, la vela actual de 1 hora es una vela roja. Entonces, en este caso, lo más probable es que el precio vaya a terminar bajando, digámoslo así, y lo mejor o lo más recomendable sería encontrar zonas para vender, como la tendencia bajista que habíamos encontrado. Tal vez la ruptura que habíamos operado, tal vez en este caso fue un mal trade porque no habíamos analizado las altas temporalidades. Miren, en temporalidades más altas podemos ver que el precio tiene un impulso muy fuerte bajista como tal, ¿cierto? ¿Sí ven? Incluso en temporalidades, miren, en velas de 5 minutos pudimos ver un patrón de agotamiento justo en la zona en la que nosotros tomamos esa compra, esperando que el precio subiera, pero miren que aquí se perdió esa operación porque aquí nos indicaba en 5 minutos a que el precio era que posiblemente iba a seguir bajando como tal. Listo, muchachos. Esa es como más o menos una explicación rápida de un análisis de premercado que podemos empezar a hacer, ¿cierto? Entonces podemos aquí, por ejemplo, reubicar nuestra línea de tendencia a ver si sigue confluyendo con esta zona, pero vemos que ya simplemente no. Cuando ya el precio comienza a no respetar una línea de tendencia, ya no la operen más, ¿cierto? Hagamos de cuenta de que ya esa línea no se opera más y vamos a buscar otro tipo de oportunidades. Hay muchas cosas para operar dentro del mercado. Hay algo que se llama ventanas de oportunidad, tendencias, pullbacks, Fibonacci. Bueno, hay un montón de oportunidades para operar, ¿cierto? Entonces, eso es cómo se opera una tendencia bajista, que es lo contrario a lo que les enseñaba hace un momento. Y a una lateralización, vamos a ver si encontramos una lateralización por acá, una pequeña lateralización. Vamos a poner esta para poner un ejemplo rápido allí. Listo. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña lateralización. Esto podríamos llamarlo como una zona relevante que también se puede operar, que es una zona en la que el precio comienza, como les explicaba hace un momento,
a golpear en el techo, en este caso, pues acá no respetó muy bien esa zona, yo la tracé fue por esto, desde acá, entonces a golpear en esta zona, entonces golpean esta parte, forma una resistencia y aquí ya había formado un soporte, ¿cierto? Entonces tiene un testeo aquí y un testeo acá, ¿cierto? Intenta bajar y vuelve y de nuevo testea una segunda vez. Con ese segundo testeo, con ese segundo toque en esa línea de resistencia o en ese techo, como les expliqué, ya puedo determinar que hay una zona importante que el precio no está siendo capaz de romper, ¿cierto? Entonces yo ya puedo esperar a que el precio venga y toque, como lo hizo aquí, una tercera ocasión para entrar también en una venta en el botón rojo, ¿cierto? Esto es una zona de lateralización. Y el precio vuelve y viene y toca por acá, aquí hace un segundo testeo, o sea, como es el segundo apenas, yo todavía no tomaría una entrada, porque pues apenas es el segundo testeo y yo tomaría entrada ya en el tercero o en el cuarto testeo como tal, en donde ya yo haya encontrado que el precio realmente esté respetando varias veces esa zona. Entonces, miren, aquí viene y hace un cuarto testeo, me da de nuevo otra opción para de nuevo volver a entrar en una compra. Aquí recomiendo también operar de 4 a 5 minutos, los soportes y las resistencias. O sea, cuando hay una resistencia, un techo, y vemos que el precio está golpeando allí, yo les recomiendo operar a 4 o 5 minutos. Pero en este caso, como podemos ver, y esta es una zona que se conoce como zona relevante, en donde el soporte y la resistencia están muy cerca el una del otro. Cuando pasa eso, yo recomiendo tomar entradas a 1 o 2 minutos, más que todo a 2 minutos. Si viene y toca aquí en estos dos primeros, 1, 2, aquí yo no hubiera tomado entradas, pero aquí sí. Entonces aquí hubiera tomado una entrada a 2 minutos en este tercer testeo. 1, 2 minutos si hubiese ganado. ¿Listo? Vuelve y toca por acá arriba, te saque otra vez, otra entrada en el cuarto testeo. 1 y 2 minutos, aquí. Porque si la tomo más tiempo, mire lo que puede pasar. ¿Sí ven? Eso es una zona de relevancia como tal, pero eso es como se opera en una lateralización. Se opera cada vez que el precio toque nuestras zonas de soporte y resistencia y se opera esperando que el precio vaya hacia el centro de nuevo. ¿Sí ven? Entonces, esa es la forma de encontrar operaciones en los tres movimientos naturales que hace el mercado. Tendencias alcistas, tendencias bajistas y lateralizaciones. Juan Pablo dice que ese trading se puede hacer desde el teléfono. Claro que sí. Se pueden descargar las aplicaciones para el teléfono o en su defecto, si no logran descargar la aplicación, pueden entrar al navegador desde su teléfono y desde allí pueden hacer todos los análisis también. No es nada del otro mundo, es muy sencillo, también pueden sacar las mismas líneas, se puede hacer igual, ¿listo? Se puede hacer igual, realmente tener solamente un teléfono no es impedimento para hacer esto, es muy sencillo, la verdad. Pero esa es la forma entonces como se pueden operar esos tres movimientos de una forma sencilla. No es la única forma, pues porque la información que les estoy compartiendo hoy, digamos que no es lo único que ustedes pueden buscar, sin embargo, se los comparto de una vez. Conozco muchos traders que se dedican al mercado de las opciones binarias y únicamente operan tendencias alcistas y tendencias bajistas. Y con eso ya son rentables, con eso se ganan 50, 60, $70 de manera no diaria, porque digámoslo así, es imposible usted decir diariamente ganarme esto, pero sí de manera consistente. Puede que haya un día, es normal que usted, por ejemplo, un día se gane $70 y al otro día, en base a su plan de trading, perdiste 20 o $30. ¿Listo? Entonces, no todos los días se ganan. El trading es así, se los quiero decir y ser totalmente sincero con ustedes. No todos los días van a salir en profit, porque si fuese así, pues todo el mundo se dedicaría a esto. Entonces, hay que entender que el trading es aprender a tener más operaciones ganadas que perdidas para que al final del mes, no en una semana, no en 2 días, no, al final del mes, ver que haya salido con una pequeña cantidad de ganancia, un pequeño porcentaje de profit. ¿Listo? Esa es la forma de verlo, de ver el trading. Y aquellos que quieran seguir aprendiendo, voy a seguirles compartiendo la próxima semana algunas clases gratuitas para que sigan aprendiendo y demás. Si hay alguien que no hace parte del grupo de WhatsApp, en mi Instagram, pueden ir a mi Instagram y pueden hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp para que allí estén pendientes de los links que enviamos. Y si les ha gustado la clase, por favor, me lo hacen saber. Si no les ha gustado, pues también me hacen saber que de pronto podemos ir mejorando para seguirles enseñando, que hablemos más despacio, que hablemos más duro, etcétera. Todo eso son sugerencias que acepto para que pues obviamente ustedes puedan seguir aprendiendo. ¿Listo? Que tengan una excelente noche y Dios me los bendiga. Chao, chao.